Pey. Fernando había abierto la gama de preguntas incorporando un tema sumamente delicado e importante al mismo tiempo sobre el que el gobierno ya debe tomar una decisión, y es Petroperú. El directorio ha planteado una serie de alternativas advirtiendo que la situación, primero, que sería inmoral seguirle otorgando salvatajes económicos a una empresa quebrada. ¿Qué va a hacer el gobierno con Petroperú? A ver, Mávila, gracias. Petroperú es problema, voy a llamarlo así, que data de mucho tiempo atrás. Y bueno, nos ha tocado a nosotros vivir probablemente el momento de mayor crisis de Petroperú, en el cual Petroperú tiene ya una deuda que supera largamente sus activos, largamente. Frente a esta situación, se ha tomado la decisión de analizar tres aspectos fundamentales: la gobernanza, el financiamiento y la puesta en operatividad de Petro, ¿no? como empresa. Respecto a la gobernanza, se ha tomado la decisión de evaluar la posibilidad cierta, ya se están haciendo los estudios para la contratación de un PMO, se están terminando de elaborar los términos de referencia y vamos a lanzar una invitación a nivel internacional para que venga una firma fuerte y sólida que se va a encargar de la reforma de la gestión administrativa gerencial de Petroperú. ¿Estamos hablando de una gobernanza privada? Sí, sí, sin duda. Contratada por nosotros y encargada en sus tareas por nosotros. ¿Qué pensamos, Mávila? Que con las mismas personas vamos a seguir haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Creemos que necesitamos refrescar la gerencia para que tenga una visión distinta y que este PMO inicie la reorganización estructural de la empresa a todos sus niveles. Con relación al tema de financiamiento, en este momento lo que más preocupa es un tema en concreto. Petroperú atiende a un segmento poblacional que no es atendido por el sector privado. Me estoy refiriendo a las zonas marginales de nuestra Amazonía y a las zonas altoandinas. Y allí es necesario también llevar energía y Petroperú lo está haciendo. Hay que, en este sentido, tenemos que reforzar la línea de comercialización, la línea de distribución, recuperar aquellos espacios que son necesarios tener nuevamente. Y por otro lado, vamos a tener también que garantizar el flujo. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que dar una fianza para que Petroperú tenga una línea de crédito, pueda salir a comprar combustible y pueda seguir distribuyendo. Esto es compras, vendes y esta línea va dando vueltas. Y con relación a las unidades operativas, Petroperú tiene fundamentalmente, yo me permito dividirlo en estas secciones. En primer lugar, vamos a hablar del edificio vecino a ustedes, el edificio de San Isidro, donde básicamente está concentrada la administración. Luego tenemos pequeñas unidades de producción, me refiero a Conchán, La Pampilla. Luego tenemos el oleoducto y finalmente tenemos Talara, que la voy a llamar la joya de la corona. Yo creo que lo que ocurra con el edificio de Petroperú va a tener que guardar estrecha relación directa con lo que ocurra en el proceso de reorganización de toda la estructura administrativa. Las pequeñas unidades se tienen que ver qué tan eficientes son, porque en todo caso puede haber algún privado interesado y eventualmente, esto lo pongo en condicional, el PMO podría recomendar, podría sugerir que esas unidades se vendan, se concesionen, etcétera, o eventualmente podría decidir también seguirla gestionando. El oleoducto necesita por lo menos 60.000 barriles de petróleo diario para convertirse en autosostenible. ¿Qué hacemos para que no se siga perforando? Vamos a poner a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a las comunidades por donde pasa el oleoducto para que sean guardianas del oleoducto, por supuesto retribuyéndolas por su trabajo de seguridad. Y con eso el oleoducto sería autosostenible. Quizá no rentable por ahora, pero autosostenible sí. Y finalmente Talara. Talara, lo dije ayer, está entre las 5 refinerías más grandes y más modernas del mundo. Talara es capaz de refinar lodos muy pesados. Esto es una condición muy particular que obedece también a la realidad peruana. Esa es la condición, la característica de nuestro petróleo. Talara va a necesitar este tipo de plantas, según han informado los técnicos, necesitan por lo menos 2 años de afinamiento, por llamarlo de esta manera en términos más coloquiales. Cuando nosotros hayamos logrado ese afinamiento, Talara va a estar a su máxima producción, que debe ocurrir más o menos a fines del próximo año, con lo que Talara ya se convertiría en una empresa que esté arrojando utilidades y se espera que más o menos un promedio de 800 millones. Eso quiere decir, Premier, que están optando por la tercera
opción que planteó el directorio, porque la primera era continuar inyectando capital a la empresa, Descartado. la segunda, aceptar la quiebra o liquidación, No lo podemos la tercera, decidirse por una reestructuración profunda que goce de credibilidad. Dice, esto conllevaría a una consecuente y necesaria inyección de capital del gobierno, con la condición de realizarse acciones de eficiencia organizacional que serían implementadas con el apoyo de una firma de experiencia internacional. Esta es la opción del gobierno. Más o menos eso ampliado y mejor, más, con unas formas más concretas de decir qué es lo que haríamos, ¿no? Es decir, PMO, como ha dicho, ¿no? Que en castellano quiere decir Oficina de Gestión de Proyectos. Ahora, esta PMO que se contrataría, una PMO extranjera, ¿es compatible con el directorio actual? Es decir, ¿ustedes cuentan con que los directores que han sido nombrados hace relativamente pocos meses puedan seguir en funciones? No necesariamente todos ellos, quizá algunos de ellos sí, quizá hagamos una reforma. Eso es algo que no está decidido, pero se está evaluando, Fernando. Es decir, ¿ustedes decidirían que tales y cuales miembros de este directorio salgan? Sí, porque es lo que corresponde. ¿El señor Vera regresaría? Los Oscar Vera. directorios son, el directorio está conformado por personas que han sido designadas por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Energía. Sí, el gobierno bajo su autoridad, sí. Sí, por supuesto. ¿Es una alternativa que el señor Oscar Vera vuelva? No se ha hablado para que él vaya al directorio, yo no lo he visto. ¿Ni como gerente general? En algún momento se escuchó decir eso, pero no. Él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo dijo que estaba dispuesto a aceptar el cargo, que no había una oferta, pero ¿lo consideraría usted una buena elección? En este momento yo creo que no resulta conveniente, y pensando en un PMO, por ejemplo, pensar en la figura de un gerente general. Pues no dejemos de tener en cuenta que, entre otras cosas, la gestión administrativa, funcional de la entidad estaría en manos de este PMO, ¿no? Entonces, yo no veo que sea compatible con la posibilidad de que el señor Vera asuma. No el señor Vera, sino la propia gerencia. El PMO va a absorber la gerencia, o sea que... Correcto. No veo yo que sea una persona u otra aquí, ¿no? El tema. Ahora, ¿qué es lo que esperamos de Petroperú? Nosotros confiamos, en primer lugar, en seguir atendiendo el rol social que tiene Petro, y por otro lado también aspiramos a que esa inversión que se ha hecho en Talara, por favor, no se eche a perder y caiga después de todo el esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos, porque hay que decirlo, eso ha sido dinero de todos nosotros puestos de ahí. Los contribuyentes. Sí. Pronto vengamos y digamos alegremente, sí, me quito de encima el problema, lo voy a privatizar y Santas Pascuas, ¿no? O sea, yo creo que a eso tampoco deberíamos llegar, como en efecto la señora presidenta ha descartado categóricamente que Petroperú se vaya a privatizar. Eso no va a ocurrir. Por otra parte, como usted sabe, lo que más interesa a los peruanos actualmente es la seguridad ciudadana. No les tengo que recordar todos los hechos de los últimos días que no hacen sino mostrar que estamos siendo deficientes en hacerle frente a la delincuencia y a la criminalidad. Usted nombró al señor ministro del Interior y él, entre otras cosas, se comprometió a bajar y nos dijo incluso que una encuesta del INEI mostraba que había bajado el porcentaje de actos delincuenciales en el Perú. Parece que no es exacto lo que él dijo. Pero entre las demandas que se formulan hacia el sector, una que destaca es la captura del señor Cerrón, que pronto completará un año como prófugo de la justicia. ¿Cuál es el compromiso del gobierno frente a esto? El señor Santistera, ministro del Interior, dijo en un momento dado, hace unas semanas, que ellos sabían dónde estaba. ¿Qué significa afirmar eso y sin embargo no lograr capturarlo? Lo cual ha dado lugar a muchas especulaciones, entre las cuales naturalmente el uso del auto de la presidenta para una operación de rescate del señor Cerrón. Por lo menos se ha abierto una investigación sobre eso en días pasados. Fernando, empiezo por el final, lo del automóvil. Mira, nosotros vamos a brindar toda la colaboración que se requiera para descartar esta como una posibilidad. Ayer me hacían una pregunta muy similar y yo decía, yo no veo que sea muy razonable que te escapes en un vehículo presidencial. Un vehículo presidencial está expuesto a las luces de todos y que cometas la imprudencia de detenerte en un grifo cuando estás en plena... Pero hay maleteras adecuadas. Eso, sí, está bien y seguramente hasta con oxígeno, pero lo que te digo es, ¿qué haces ahí? ¿Dónde estás? ¿A dónde te vas? Tendrías que dar muchas explicaciones en un automóvil tan visible. Pero bueno, aquello será objeto de investigación. Nosotros vamos a colaborar con ello, que hay una coincidencia entre el grifo y la casa. Bueno, en fin.
Yo lo que sí puedo asegurar, Fernando, es que el Ministerio del Interior se encuentra abocado a la búsqueda con el propósito de capturar a este señor, que sí, lamentablemente va a cumplir un año prófugo. Y aquí el elemento fundamental es que desde el Ministerio del Interior se ha encapsulado la búsqueda en un grupo de inteligencia muy cerrado y muy pequeño, que tiene precisamente como propósito exclusivo dedicarse a este tema. Yo no dudo que, teniendo en cuenta el quehacer de la policía de investigaciones, pueda lograrse dar con el paradero de este señor. Pero aprovecho también para descartar aquellas versiones que sostendrían que está soportado por un grupo de cubanos y cosa y media. La verdad eso me parece una ligereza, no podemos afirmar de que eso ocurra. Yo sí confío en que esté en el Perú y confío también en que pronto lo vayamos a capturar. Ese es un compromiso. Mira, es un agente de perturbación, este señor saliendo con sus Twitter, sus declaraciones y todo. O sea, ¿quién es más interesado que nosotros de capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia? A mí en lo particular me parece lo más razonable. Y él debería ponerse a derecho, cumplir con la justicia como corresponde. A usted quizá, pero no necesariamente a todos los que han tenido relaciones políticas con él antes, que no es el caso suyo. No, sin duda. Bueno. Mávila, vamos a la pausa para escuchar titulares y retomamos. Tenemos que ir a los titulares de la media hora, pero si nos permite tenemos algunas preguntas todavía pendientes. Vamos a la pausa, 8:31. Son las 8:36 y estamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, señor Gustavo Adrián Sen, y después de haber hablado sobre temas que tienen que ver con Petroperú, que tienen que ver con seguridad ciudadana, que tienen que ver con la política exterior y particularmente con Venezuela, queremos hablar sobre un tema que ha dado lugar a muchos debates también sobre la eventual modificación del Estatuto del Ministerio de la Mujer por la fusión con otro ministerio. Naturalmente esto ha despertado particularmente inquietud en lo que constituye la mayoría de la población peruana, que son las mujeres, porque cualquier fórmula en donde el Ministerio de la Mujer no se llame así es minimizarlo y quitarle autoridad. ¿Qué es lo que el gobierno piensa hacer respecto de ese ministerio, señora Adrián? Fernando Mávila, en el mensaje 28 de julio la señora presidenta anunció y entregó en ese mismo momento un proyecto de ley de creación del nuevo Ministerio de Infraestructura y anunció en ese mismo momento la próxima presentación de 2 proyectos de leyes que contendrían la fusión de 2 pares de ministerios. Nosotros estamos haciendo una evaluación integral de la estructura del Estado y queremos hacerlo más óptimo. No creemos que traer un nuevo ministerio para que seamos 20 es una solución en el marco de un proceso en el que queremos reducir el Estado y hacerlo más eficientes. El Perú de hoy no es el Perú del año 93, cuando se aprobó la Constitución, ni tampoco el Perú de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El Perú de hoy exige nuevas demandas y esas nuevas demandas tienen que atenderse con un Estado mucho más eficiente. La idea de fusionar 2 pares de ministerios tiene que ver necesariamente con eso. ¿Cuáles son? Hacerlos más eficientes. Nosotros lo que queremos es evitar la superposición de funciones ministeriales, evitar la duplicidad de tiempo, dinero e inversión, de manera que aquellos donde hay coincidencias o pueden agregarse funciones de manera tal de que esa eficiencia que estamos necesitando se pueda... ¿Cuáles son esos 2 pares de los ministerios? Estamos terminando de evaluarlo, Mávila. No soy yo a quien le corresponde anunciarlo, pero pronto... Pero, claro, ya pasó un mes desde el mensaje de la presidenta, por eso la pregunta para la precisión. Sí. Lo otro es el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación está exigiendo un mayor presupuesto al Ministerio de Economía. ¿Es algo que atenderá en el presupuesto? Mire usted, qué bueno que me lo toque y aprovecho para referirme a ello. Mávila, el día 2 y ayer día 3, el día 2 y el día 3, he recibido comunicaciones del fiscal de la Nación, las primeras que recibo en 6 meses, por cierto, que yo saludo y agradezco, y en la primera me solicita la convocación del Consejo Nacional de Seguridad y pone una agenda. Entonces inmediatamente hemos actuado y estamos cursando oficios a todas las entidades integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a efectos de que nos hagan saber cuáles son sus preocupaciones y naturalmente agregarlas a la agenda que se trataría en la próxima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y por otro lado, he recibido también una extensa carta donde nos hace saber de necesidades presupuestales que tiene. Y nosotros, por supuesto, estamos en el marco de las limitaciones presupuestales a atender en la medida que nos sea posible esas demandas. Naturalmente, demandas que tienen que priorizarse.
Pero no son Nosotros, nuevas esas por demandas, ejemplo, porque ya desde hace años se pero hace fíjese notar usted, que no pueden nombrar fiscales titulares, etcétera, ¿no? nosotros estamos ahí llanos a, por ejemplo, atacar la provisionalidad, porque la provisionalidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en particular son herramientas que se utilizan luego para estar colocando un fiscal acá y colocando un fiscal allá. En corto, presidente del Consejo de Ministros, ¿habrá entonces un incremento presupuestal para el Ministerio Público como lo ha solicitado el fiscal? No, es que acá no te puedo decir si habrá o no. Vamos a estudiar sus demandas y si esas son viables se les otorgará Pero ya el hay que presupuesto. sustentar el presupuesto del próximo año. Ahí no hay, entonces. Pero con mayor razón, te das cuenta, Mávila, ya el presupuesto ha sido presentado al Congreso el día 29 de agosto. Ese fue el momento donde el propio fiscal de la Nación y su equipo debieron trabajar estos temas en el Ministerio de Economía y Finanzas y allí definirlos. Yo me sorprendo. La respuesta entonces es no. No, es que no es no, Mávila. El presupuesto entra a debate en el Congreso de la República y allí también se podrían abrir oportunidades. Lo que quiero decir es que la primera Claro, pero oportunidad... sabemos que se hacen agregados en el camino, ¿no? Bueno, pero Es la decir, primera se ha oportunidad y escrito la en más piedra el idónea presupuesto. Por eso fue la la de pregunta. que la primera opción, la más idónea, fue que se discuta con el Ministerio de Economía y en ese plano, antes del 30 de agosto, como debió ocurrir, se debieron discutir estos temas. Por y no eso está esperar diciendo que no va a el ser proyecto se posible apruebe. evaluar la solicitud de la Fiscalía. No, se evaluará como cualquier otra que llegue, ¿no? Pero estoy hablando de cuál fue el momento más idóneo. Cualquier Correcto, otra, pero al pero margen es una de ello, prioridad, ¿sí? ¿no? Porque es seguridad y ciudadana, es acelerar los Pero procedimientos de mire, por investigación. ejemplo, Fernando, si se lee el proyecto de ley de presupuesto, se puede verificar, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, cómo hay asignaciones específicas para flagrancia, donde el Ministerio Público brilla por su ausencia. Sí. Para extinción de dominio, que nos interesa utilizar la extinción de dominio como una herramienta contra el crimen organizado. Y además de eso, para lo que son los juzgados contenciosos tributarios. Una última Esa palabra, si nos especificidad permite. en el Poder Judicial lo hubiésemos necesitado Correcto. también en el Ministerio Público. Ayer el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación esta ley que devuelve la investigación preliminar a la policía. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno? Bueno, nosotros vamos a cumplir como corresponde con implementar la ley en lo que a nosotros compete. No habrá observación por parte del Ejecutivo. No hemos evaluado la posibilidad de observarla y por el contrario. ¿Qué opinas sobre lo dicho por la doctora Gladys Echaíz de que es una ley inconstitucional? Bueno, la doctora Echaíz, además ex fiscal de la Nación, sabe perfectamente que las leyes que entran al sistema jurídico tienen que cumplirse en sus términos. Y si alguien considera, como ella, que es inconstitucional, debe promover la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero mientras la ley esté vigente, tenemos todos la obligación de cumplirla. Señor primer ministro, si quiere pronunciar palabras finales, en particular sobre regiones, no hemos hablado mucho sobre regiones y creo que usted tiene temas pendientes en la provincia de Arequipeña de Carabalí, ¿no? Gracias, muchas gracias, Fernando. Solamente para hacer un llamado, escuchaba en el camino la noticia que difundían. Y mire, después del fuerte sismo que hubo en Arequipa, yo, discúlpeme que utilice la primera persona, tuve la oportunidad de viajar hasta la zona. Lamentablemente no encontré al alcalde provincial de Carabalí ahí y sí nos comprometimos a atender la situación de infraestructura escolar que tenían algunos distritos. Tenemos aulas de emergencia preparadas para llevar a Carabalí y tenemos que hacer solamente los contactos con los alcaldes distritales para que nos permitan la instalación pronta de estas aulas de emergencia y podamos liberar a nuestras niñas y niños del riesgo que podrían estar pasando en infraestructuras inadecuadas. Son aulas de emergencia que las llevamos ahora como consecuencia del sismo y que esperamos prontamente puedan entregarse y ser bien recibidas ahí en la comunidad. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, gracias. Vamos a la pausa, 8:44.